Nunca olvidaré aquel martes de noviembre cuando sonó el teléfono mientras preparaba la cena. Llevaba una vida tranquila en Valencia, con mi rutina de profesora en el instituto del barrio y mis tardes de café con Isabel, mi vecina de toda la vida. Mi hijo Alejandro se había mudado a Barcelona hacía ya 3 años y mi hija Carmen vivía en Madrid con su marido. Nos llamábamos los domingos y nos reuníamos en Navidad. Una familia normal, con sus distancias y sus silencios. «Mamá, tienes que venir a Madrid. El abuelo está muy mal». La voz de Carmen sonaba quebrada al otro lado del teléfono. Mi padre, el hombre que no había visto en 15 años. El mismo que se fue de casa cuando yo tenía 12, dejando a mi madre con 3 hijos y una hipoteca imposible. El mismo que reapareció en mi boda y desapareció de nuevo cuando Alejandro cumplió 5 años. «¿Cómo sabes tú algo de tu abuelo?», pregunté, sintiendo cómo me temblaban las manos. «Siempre hemos mantenido contacto, mamá. Desde que cumplí 18. Él me buscó». Aquellas palabras cayeron como un puñal. Mi propia hija, manteniendo una relación secreta con el hombre que abandonó a mi madre, que nos abandonó a todos, que nos dejó lidiando con deudas y vergüenza. Y ahora me enteraba de que no solo Carmen, sino también Alejandro habían estado viéndolo a mis espaldas durante años. «Está en el Hospital La Paz. Los médicos dicen que es cuestión de días. Tiene cáncer terminal, mamá. Quiere verte». Colgué sin responder. Me senté en el sofá mientras la sopa se quemaba en la cocina y el olor invadía el apartamento. No lloré. Las lágrimas por mi padre se habían secado décadas atrás. Lo que sentía era una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a través de mis hijos? Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante en que mi padre no estuvo. Recordé cómo mi madre lavaba ropa ajena hasta la madrugada para poder pagar las facturas, cómo mis hermanos y yo tuvimos que empezar a trabajar siendo adolescentes, la vida que nos robó con su abandono. Por la mañana, llamé al instituto para pedir unos días libres. Preparé una pequeña maleta y compré un billete de tren a Madrid. No sabía si iba por mi padre, por mis hijos o por mí misma. Quizás por todos, quizás por ninguno. El trayecto fue eterno. La comunidad valenciana quedaba atrás y con ella la seguridad de mi rutina. Madrid me recibió con un cielo gris y una llovizna fina. Carmen me esperaba en la estación de Atocha, con ojeras y una expresión de culpabilidad que nunca le había visto. «Lo siento, mamá. Debí decírtelo antes». No respondí. Nos abrazamos brevemente y caminamos hasta su coche en silencio. Durante el trayecto al hospital, me contó todo. Cómo mi padre la había contactado cuando cumplió la mayoría de edad. Cómo le habló de arrepentimiento, de errores que no podía deshacer. Cómo poco a poco se convirtió en parte de su vida. Y luego de la de Alejandro. Cómo les pidió que no me dijera nada porque temía mi rechazo. ¿Y tu abuela? ¿También la visitaba a escondidas?, pregunté con amargura. No, mamá. La abuela sí lo sabía. Ella fue quien le dio nuestros números. Aquello fue como un segundo golpe. Mi propia madre, la mujer que lo había pasado tan mal, la que lloraba en silencio creyendo que no la escuchábamos, también me había ocultado esto. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué todos me mantuvieron al margen? Porque te conocemos, mamá. Porque sabíamos que no lo perdonarías. Y quizás porque todos necesitábamos cerrar esa herida, incluso si tú no estabas lista. Llegamos al hospital. En la sala de espera estaba Alejandro, que había volado desde Barcelona esa mañana. También estaba mi hermano Luis, al que no veía desde el funeral de mi madre hacía 3 años. Nos miramos y supe que él también había sido parte de esta conspiración de silencio. Mi familia había construido puentes mientras yo seguía atrapada en el pasado. Caminamos juntos hasta la habitación. Y ahí estaba él, Antonio Méndez Ruiz, mi padre, un anciano de 78 años, demacrado por la enfermedad, conectado a tubos y máquinas. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos que recordaba. Ojos marrones, intensos, ahora húmedos al verme entrar. «Lucía», susurró, «has venido». Me quedé en el umbral, incapaz de acercarme más. 15 años sin verlo, y muchos más sin tenerlo realmente en mi vida. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Qué se suponía que debía decir? «Dejadnos solos», pedí. Mi hija, mi hijo y mi hermano salieron en silencio, cerrando la puerta tras ellos. Me acerqué lentamente a la cama,
observando a este hombre que era a la vez un extraño y la persona que me había dado la vida. Había ensayado 1000 veces lo que le diría si alguna vez volvíamos a encontrarnos. Todos los reproches, todo el dolor. Pero ahora, frente a él, las palabras se evaporaron. No he venido a perdonarte, dije finalmente. No sé si algún día podré hacerlo. Lo entiendo, respondió con voz débil. No merezco tu perdón. Solo quería verte una última vez. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de preguntas sin respuesta, de momentos perdidos, de una vida que pudo ser y no fue. ¿Por qué te pusiste en contacto con mis hijos y no conmigo? Pregunté por fin. Porque era más fácil, confesó. Ellos no tenían mis errores grabados en sus recuerdos. Y porque fui un cobarde, Lucía. Siempre lo he sido. Miré por la ventana de la habitación. Madrid se extendía bajo la lluvia, ajena a nuestro pequeño drama familiar. Pensé en todas las verdades que habían permanecido ocultas, en cómo una sola decisión puede ramificarse y afectar generaciones enteras. Carmen y Alejandro te quieren, dije al cabo de un rato. Se preocupan por ti. Son buenos chicos. Te han salido bien a pesar de tener un abuelo como yo. No pude evitar una sonrisa amarga. Al menos en eso estábamos de acuerdo. Pasé la noche en casa de Carmen, dando vueltas en la cama de invitados sin poder conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Alejandro apareció temprano con churros y café. Nos sentamos los tres en la pequeña terraza del piso de mi hija, con Madrid despertando a nuestros pies. El abuelo nos contó muchas cosas que tú nunca supiste, mamá, dijo Alejandro mientras removía su café. Cosas sobre él, sobre la abuela, sobre toda la familia. ¿Qué cosas? Carmen y Alejandro intercambiaron miradas, como decidiendo quién debía hablar primero. El abuelo no se fue porque dejara de quereros, comenzó Carmen con cautela. Se fue porque la abuela lo echó. Eso es absurdo, repliqué molesta. Tu abuela se rompió el lomo trabajando para mantenernos cuando él nos abandonó. Mamá, el abuelo descubrió que la abuela tenía otra familia. Las palabras de Alejandro quedaron flotando en el aire. Imposibles, absurdas. Mi madre, María del Carmen Sánchez, la mujer que nos había criado con mano firme y sacrificio, ¿teniendo una doble vida? Eso es mentira, dije levantándome bruscamente. No voy a permitir que ensuciéis la memoria de vuestra abuela con invenciones de ese hombre. No son invenciones, mamá, insistió Carmen sacando su móvil. Mira, me mostró unas fotos antiguas que nunca había visto. Mi madre, mucho más joven, con otro hombre y 2 niños que no éramos nosotros. Las fechas en las esquinas de las fotos coincidían con nuestra infancia. ¿De dónde habéis sacado esto? El abuelo las guardó todos estos años. Nos las enseñó cuando empezamos a tener relación con él. No para hablar mal de la abuela, sino para que entendiéramos por qué se fue. Me dejé caer en la silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Toda mi vida había construido mi identidad en torno a una narrativa. Mi padre, el villano que nos abandonó. Mi madre, la heroína que sacrificó todo por nosotros. Y ahora esa historia se tambaleaba peligrosamente. Hay más, dijo Alejandro con voz suave. Tío Luis y tía Ana también lo sabían. Todos estos años han mantenido el secreto. Mi cabeza daba vueltas. ¿Toda mi familia conocía esta verdad excepto yo? ¿Por qué me habían excluido de esta manera? Porque eras la favorita de la abuela, explicó Carmen, como si hubiera leído mis pensamientos. Y porque eras la que más adoraba al abuelo cuando eras niña. Pensaron que no podrías soportarlo. Recordé de golpe todas las noches que esperé despierta a que mi padre volviera. Los cumpleaños mirando la puerta, esperando su llegada. La rabia cuando entendí que no regresaría. Y mi madre, consolándome, diciendo que a veces los hombres simplemente no están preparados para ser padres. Necesito verificar esto, dije finalmente. Necesito hablar con Luis. Llamé a mi hermano, que prometió venir a casa de Carmen esa tarde. Mientras tanto, Alejandro y yo fuimos al hospital. Mi padre dormía cuando llegamos, así que me senté junto a su cama observándolo respirar con dificultad. Alejandro se excusó para ir a la cafetería. Solo entonces, viéndolo dormir, vulnerable y envejecido, permití que las primeras lágrimas cayeran. No lloraba por lo que había pasado, sino por lo que no había pasado, por todas las conversaciones que nunca tuvimos,
por todos los acontecimientos familiares que él se perdió, y sobre todo, por la mentira que había sustentado mi vida. Abrió los ojos lentamente. Me miró y no pareció sorprendido de verme llorando. «Ya te han contado», murmuró. Asentí en silencio. «Debí decírtelo yo mismo, hace mucho tiempo». Continuó con esfuerzo. «Pero no quería que odiaras a tu madre. Ella os quería, a su manera». «¿A su manera?» Mi voz sonaba extrañamente calmada. «Nos hizo creer que tú eras el monstruo. Crecí odiándote. Y yo lo acepté, Lucía. Era más fácil que fuera yo el malo de la historia». «¿Fácil? ¿Para quién?» «Yo pasé mi vida entera creyendo que no éramos suficientes para ti, que nos habías abandonado porque no nos querías lo suficiente. Os quería más que a nada en el mundo», dijo con voz quebrada. «Por eso me fui sin luchar. Tu madre me amenazó con quitarme cualquier contacto con vosotros si revelaba su secreto. Y tenía el dinero y la influencia para hacerlo. Otra revelación que me golpeó como un mazo. ¿Dinero? Mi madre siempre nos había hecho creer que éramos pobres, que cada peseta y luego cada euro debía estirarse al máximo. ¿De qué dinero hablas? Tu madre venía de una familia adinerada de Salamanca. Cuando se casó conmigo, sus padres la desheredaron. Pero años después, cuando murieron, recibió una herencia considerable. Nunca os lo dijo. Ese dinero iba a su otra familia. Las piezas encajaban horriblemente bien. Las ausencias inexplicables de mi madre, los viajes de trabajo que duraban días, la insistencia en que estudiáramos en colegios públicos a pesar de que mis primos iban a colegios privados. ¿Y quiénes son esos niños de las fotos? Hijos que tuvo con otro hombre, varios años antes de conocerme. Cuando empezamos a salir, me dijo que era viuda. Descubrí la verdad cuando Luis tenía 10 años. La puerta se abrió y entró Alejandro con 2 cafés. Mi padre me miró con intensidad. «No quiero que mis últimos días sean para hablar mal de tu madre, Lucía. Ella hizo lo que pudo con las decisiones que tomó. Yo también cometí errores. Debí luchar más por vosotros». Alejandro nos miraba alternativamente, percibiendo la tensión. «¿Queréis que os deje solos?» «No», respondí. «Creo que ya es hora de que no haya más secretos en esta familia». Pasamos la siguiente hora hablando los 3. Mi padre, con su respiración cada vez más trabajosa, me contó todo lo que se había guardado durante décadas. Cómo descubrió la doble vida de mi madre, la confrontación, el ultimátum. Cómo intentó mantener contacto con nosotros a escondidas, pero mi madre siempre se enteraba y respondía alejándonos más. Cómo finalmente, destrozado y sin recursos para luchar legalmente, decidió desaparecer para no causarnos más dolor. Cuando volvimos a casa de Carmen, mi hermano Luis ya estaba allí. Nos miramos durante un largo momento antes de abrazarnos. «Lo siento, Lucía», dijo con la voz rota. «Debimos contártelo hace años. ¿Por qué no lo hicisteis? ¿Por qué me dejasteis vivir en una mentira?» Luis se sentó pesadamente en el sofá. Se pasó las manos por el pelo canoso, un gesto que heredó de nuestro padre. «Al principio fue por protegerte. Eras tan pequeña cuando todo ocurrió. Y después, con los años, se volvió más y más difícil. La mentira se solidificó y todos vivíamos en torno a ella. Incluso cuando mamá murió, Ana y yo decidimos que no tenía sentido remover el pasado. Pero los chicos tenían derecho a conocer a su abuelo», intervino Carmen. «Por eso lo buscamos cuando cumplí 18. Miré a mi hija y vi en ella una determinación que reconocí como mía. A pesar de la rabia, sentí un destello de orgullo. ¿Y la otra familia de mamá? ¿Sabéis algo de ellos?», pregunté. «Viven en Sevilla», respondió Luis. «Los hijos ya son mayores, tendrán unos 50 años ahora. Nunca los he conocido, pero sé que mamá mantuvo contacto con ellos hasta el final. La noche cayó sobre Madrid mientras seguíamos hablando, desentrañando décadas de secretos, ajustando la imagen que teníamos de nuestra familia. El rostro de mi padre, demacrado en aquella cama de hospital, aparecía una y otra vez en mi mente. Un hombre al que había odiado injustamente durante toda mi vida adulta. Los siguientes días transcurrieron en una extraña nebulosa. Me instalé en casa de Carmen, yendo y viniendo del hospital, tratando de recuperar el tiempo perdido con mi padre. A veces hablábamos durante horas, otras simplemente nos acompañábamos en silencio. Él se debilitaba visiblemente cada día, pero parecía más tranquilo,
como si el peso de los secretos ya no lo aplastara. Una tarde, mientras estábamos solos en la habitación del hospital, me atreví a preguntarle por qué nunca luchó legalmente por nosotros. Tu madre tenía pruebas fabricadas de que yo os maltrataba, confesó con una voz apenas audible. Fotos de moratones que ella misma se había hecho. Testimonios de vecinos que en realidad eran amigos suyos. Me amenazó con usarlas si intentaba llevarla a juicio. ¿Y te rendiste así sin más? No pude evitar que la decepción tiñera mi voz. Era otro tiempo, Lucía. Los tribunales casi siempre favorecían a las madres, y con las supuestas pruebas que ella tenía, no solo habría perdido, sino que habría acabado en la cárcel. Y vosotros habríais crecido pensando que vuestro padre era un monstruo violento. Guardé silencio, procesando esta nueva información. A mi mente acudieron flashes de mi madre, maquillándose con esmero después de alguna caída, de vecinos que de repente dejaban de saludarnos, de conversaciones a media voz entre mi madre y sus amigas sobre lo que ese hombre había hecho. Cuando cumpliste 18 años, intenté contactar contigo, continuó mi padre. Fui a tu universidad en Alicante. Te vi salir de clase, pero no me atrevía a acercarme. Parecías tan segura, tan completa. Pensé que apareciendo solo abriría viejas heridas. Recordé vagamente ese periodo. Mi primer año en la Universidad de Alicante, estudiando filología hispánica. Había estado tan centrada en mis estudios, en construir mi propia vida, que no presté atención a nada más. ¿Y después? ¿Por qué no lo intentaste de nuevo? Conocí a Carmen en tu boda. Ella tenía 10 años entonces. Me miró con esos ojos tan parecidos a los tuyos, y me preguntó directamente si yo era su abuelo. No pude mentirle. Recordé aquel día. Mi madre había montado un escándalo cuando supo que había invitado a mi padre, pero yo había insistido. Era mi boda, y quería que él me llevara al altar, a pesar de todo. Lo que no sabía era que durante la celebración, mi hija y él habían iniciado una relación que duraría años. El estado de mi padre se deterioró rápidamente en los días siguientes. Los médicos nos advirtieron que era cuestión de tiempo. Una mañana, mientras tomaba un café en la cafetería del hospital, Luis se sentó frente a mí con una expresión grave. «Hay algo más que debes saber, Lucía», dijo sin preámbulos. «Se trata del testamento de mamá. Otra vez esa sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué más sorpresas podía traerme esta familia? ¿Qué pasa con él? Mamá dejó la mayor parte de su patrimonio a su otra familia. A nosotros nos dejó la casa de Valencia y una pequeña cantidad de dinero. Pero hay millones que fueron a parar a Sevilla. La rabia que sentí fue inmediata y abrasadora. No por el dinero en sí, sino por la descarada preferencia, por la traición continuada incluso después de su muerte. ¿Y tú lo sabías? ¿Lo aceptaste sin más?» Luis evitó mi mirada. Ana y yo decidimos no impugnarlo. Pensamos que ya había demasiado dolor en la familia. Decidisteis por mí, otra vez. Me levanté, derramando el café. Toda mi vida habéis estado decidiendo qué verdades podía manejar y cuáles no. ¿Quién os dio ese derecho? Salí de la cafetería sin esperar su respuesta y subí directamente a la habitación de mi padre. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Pero al llegar, me encontré con un equipo médico rodeando su cama. Alejandro estaba en un rincón, con el rostro desencajado. «Ha entrado en parada cardíaca», me dijo en un susurro. «Están intentando reanimarlo». Los siguientes minutos fueron un borrón de batas blancas, órdenes médicas y el pitido constante de las máquinas. Y luego, silencio. El médico nos miró con esa expresión que solo puede significar una cosa. «Lo siento mucho. Hemos hecho todo lo posible». En ese momento, todas las verdades recién descubiertas, todas las mentiras desveladas, palidecieron ante la única verdad definitiva. Mi padre se había ido, esta vez para siempre, y con él, cualquier posibilidad de sanar completamente nuestra relación. El funeral fue sencillo, como él habría querido. Además de nosotros, asistieron algunos viejos amigos suyos que yo no conocía. Me sorprendió descubrir cuántas vidas había tocado este hombre al que creía conocer tan poco. Un antiguo compañero de trabajo se acercó a mí después de la ceremonia. «Tu padre hablaba mucho de ti», me dijo con los ojos húmedos. «Tenía todas tus fotos, todos los recortes de periódico cuando ganaste aquel premio de literatura. Estaba muy orgulloso. No pude contener las lágrimas. Mi padre había seguido mi carrera en silencio.
Había celebrado mis logros desde lejos, mientras yo alimentaba un rencor basado en mentiras. Esa noche, de vuelta en el piso de Carmen, nos reunimos todos en el salón. Luis, Ana, Carmen, Alejandro y yo. Una familia rota intentando recomponerse. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Ana, rompiendo el silencio. «Con todo lo que sabemos, con toda esta historia, necesito conocer a esos hermanos», dije, sorprendiéndome a mí misma. «A los otros hijos de mamá. Necesito entender toda la historia». Luis y Ana intercambiaron miradas de preocupación. «No sé si es buena idea remover todo eso, Lucía», dijo Ana con cautela. «Esa gente ha hecho su vida, igual que nosotros. ¿Y qué sugieres? ¿Que sigamos pretendiendo que no existen? ¿Que ignoremos que nuestra madre tuvo una vida paralela y nos mintió a todos?» «No es tan simple», intervino Luis. «Piensa en lo que podría desatar». «Ya estoy cansada de que todos penséis que no puedo manejar la verdad», repliqué, levantando la voz. «Ya no soy la niña a la que había que proteger. Soy una mujer de 50 años que acaba de perder a su padre por segunda vez y que ha descubierto que toda su vida familiar ha sido una construcción de mentiras». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas durante demasiado tiempo. «Yo iré contigo», dijo finalmente Carmen. «Si quieres buscar a esa familia, te acompañaré». Le sonreí agradecida. Mi hija, tan parecida a mí en la determinación, tan diferente en su capacidad para perdonar. «Yo también», añadió Alejandro desde su rincón. «Creo que todos merecemos conocer la verdad completa». Luis suspiró profundamente. «Supongo que ya es hora de que todos lo enfrentemos», dijo al fin. «Si vas a ir a Sevilla, te daré la dirección que tengo». Esa noche, acostada en la habitación de invitados, saqué la única foto que conservaba de mi padre y yo juntos. Una imagen de cuando yo tenía unos 10 años, sentada en sus hombros en el Parque del Retiro. Ambos sonreíamos a la cámara, ajenos al futuro que nos esperaba, a la separación, a las mentiras que envenenarían nuestra relación. «Te perdono, papá», susurré a la fotografía, «y espero que, donde estés, puedas perdonarme a mí también por todos estos años de rencor». A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le propuse a Carmen un plan. Pasaríamos unos días más en Madrid arreglando los asuntos pendientes de mi padre, y luego viajaríamos a Sevilla. Necesitaba cerrar este capítulo antes de volver a mi vida en Valencia, una vida que ya nunca vería con los mismos ojos. «¿Estás segura de que estás lista para esto?», me preguntó Carmen mientras me servía más café. «No», respondí con honestidad, «pero he pasado demasiados años viviendo con medias verdades. No puedo seguir así». Luis nos trajo un sobre con la información que tenía. Nombres, dirección, incluso algunos datos sobre los trabajos de estos desconocidos hermanos. Resultaba extraño mirar sus fotos, buscar en sus rostros algún parecido con el mío, con el de mis hermanos. Planeamos el viaje para la semana siguiente. Mientras tanto, vaciamos el pequeño apartamento que mi padre había ocupado durante sus últimos años. Entre sus pertenencias encontré un diario que había mantenido desde que nos dejó. Página tras página de reflexiones, de arrepentimiento, de amor a distancia, de intentos por encontrar la manera de volver a nuestras vidas sin causarnos más dolor. Una entrada, fechada el día de mi boda, me golpeó especialmente. «Hoy he llevado a Lucía del brazo hasta el altar. Parece mentira que me haya permitido estar allí después de todo. Verla tan hermosa, tan segura, me ha recordado por qué acepté alejarme. Ella es fuerte, más fuerte de lo que yo nunca fui. Espero que algún día pueda entender que me fui porque os amaba demasiado para arrastraros a una batalla que solo os habría causado más daño». Las lágrimas mancharon el papel mientras leía. Tantos años de resentimiento, de sentirme abandonada, cuando en realidad él nunca había dejado de pensar en nosotros, de cuidarnos a su manera. Con el diario en el regazo y la fotografía entre mis dedos, tomé una decisión. Iría a Sevilla, conocería a esos hermanos que nunca supe que tenía, enfrentaría la última pieza del rompecabezas familiar, y después volvería a Valencia para reconstruir mi vida sobre cimientos de verdad, no de mentiras. Era lo que mi padre habría querido, era lo que yo necesitaba. El AVE a Sevilla partió puntual de la estación de Atocha.
Carmen y yo nos acomodamos en nuestros asientos mientras Madrid se desdibujaba tras la ventanilla. Llevaba conmigo una pequeña maleta y una carpeta con toda la información que Luis me había dado. Direcciones, fotos antiguas, recortes de periódico donde aparecían menciones a esta otra familia. ¿Nerviosa?, preguntó Carmen ofreciéndome un caramelo. Aterrorizada sería más exacto, confesé. Llevo 50 años viviendo una vida, y ahora descubro que hay toda una parte de ella que desconocía por completo. El paisaje castellano se extendía ante nosotras, campos interminables bajo un cielo azul intenso. El tren avanzaba a gran velocidad, como mis pensamientos. ¿Crees que nos recibirán bien? La pregunta de Carmen reflejaba mi propia inquietud. No lo sé. Ni siquiera estoy segura de que sepan de nuestra existencia. Según la información de Luis, mis supuestos medio hermanos se llamaban Rafael y Elena Domínguez Sánchez. Rafael era arquitecto y tenía un estudio en el centro de Sevilla. Elena era profesora universitaria en la Facultad de Bellas Artes. Ambos estaban casados y tenían hijos ya adultos. Toda una familia paralela que había crecido a la sombra de la nuestra, o quizás nosotros a la sombra de ellos. El viaje de 2 horas y media se me hizo eterno. Repasaba mentalmente lo que diría al encontrarme con ellos, pero todas las frases me sonaban falsas, inadecuadas. ¿Cómo presentarse ante unos desconocidos y decirles, creo que somos hermanos? ¿Cómo explicar que nuestra madre nos había ocultado mutuamente durante toda la vida? Llegamos a Santa Justa al mediodía. El calor sevillano nos recibió como una bofetada al salir de la estación refrigerada. Tomamos un taxi hasta el hotel que habíamos reservado en el barrio de Santa Cruz. Necesitaba tiempo para asentarme, para respirar, antes de dar el paso definitivo. ¿Quieres que vayamos hoy mismo?, preguntó Carmen mientras deshacíamos el equipaje en la habitación. Miré por la ventana. Sevilla se extendía majestuosa, con la Giralda sobresaliendo entre los edificios del casco antiguo. Esta ciudad que nunca había visitado albergaba parte de mis raíces. Un secreto familiar enterrado durante décadas. No, decidí. Hoy reconoceremos el terreno. Quiero ver dónde está el estudio de Rafael, pasar por delante sin que me vea. Después de refrescarnos, salimos a recorrer las calles empedradas del barrio. El estudio de Rafael estaba en la calle Sierpes, en pleno centro comercial. Un edificio antiguo rehabilitado, con un elegante letrero que rezaba Domínguez Arquitectos. Nos detuvimos frente al portal, observando a través del cristal. En la recepción, una mujer joven atendía el teléfono. En las paredes, fotografías de edificios modernos, premios enmarcados. ¿Quieres entrar?, susurró Carmen. Negué con la cabeza. No estaba preparada. Seguimos caminando hasta encontrar una terraza donde sentarnos. Pedimos 2 tinto de verano y observamos el ir y venir de los sevillanos y turistas bajo el implacable sol de mayo. He buscado a Elena en internet, dijo Carmen, mostrándome su móvil. Da una conferencia mañana en la universidad sobre arte contemporáneo. En la pantalla apareció la foto de una mujer de unos 55 años, con el pelo canoso recogido en un moño y gafas de pasta. Busqué en sus rasgos algo que me resultara familiar, algo que me conectara con ella. Tenía la misma nariz recta de mi madre, los mismos pómulos altos. Era como mirar una versión alternativa de lo que podría haber sido mi hermana Ana. Es increíble, murmuré. Se parece tanto a la abuela. Pasamos el resto del día deambulando por Sevilla, visitando la catedral y los reales alcázares como turistas cualquiera, pero con un peso adicional sobre nuestros hombros. En cada esquina me preguntaba si aquella persona que pasaba a mi lado podría ser un sobrino o sobrina que nunca había conocido. Por la noche, cenamos en una taberna tradicional. Entre platos de jamón ibérico y salmorejo, Carmen intentó animarme. «Mamá, sea cual sea el resultado de mañana, ya has dado el paso más difícil». Sonreí agradecida. Mi hija, que siempre había sido mi apoyo, incluso cuando yo ignoraba que mantenía una relación secreta con su abuelo. ¿Podría perdonar realmente todas estas ocultaciones? ¿O estaba destinada a repetir los errores de mi madre, guardando rencores hasta el final? Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, imaginando un sinfín de escenarios para nuestro encuentro del día siguiente. Decidimos que sería mejor acudir primero a la conferencia de Elena. Podría observarla sin compromiso y decidir después si me acercaba a hablar con ella.
La Facultad de Bellas Artes estaba ubicada en un antiguo convento reconvertido. El salón de actos se llenó rápidamente de estudiantes y profesores. Carmen y yo nos sentamos en la última fila, intentando pasar desapercibidas. A las 12 en punto, Elena subió al estrado. Verla en movimiento, escuchar su voz, fue más impactante de lo que había anticipado. Gesticulaba como mi madre. Tenía las mismas inflexiones al hablar. La conferencia versaba sobre la influencia de Murillo en el arte contemporáneo sevillano. Elena hablaba con pasión y conocimiento, captando la atención de todos los presentes. Yo apenas podía concentrarme en sus palabras, absorbida por los detalles de su persona. Cómo se colocaba el pelo tras la oreja, igual que Ana. Cómo sonreía al hacer una broma, igual que yo misma. Cuando terminó, hubo un turno de preguntas. Varios estudiantes levantaron la mano. Sentí un impulso irrefrenable, y antes de poder pensarlo 2 veces, también alcé la mía. «La señora del fondo», indicó el moderador. Me puse de pie, sintiendo todas las miradas sobre mí. Elena me observó con curiosidad desde el estrado. Me preguntaba, mi voz sonaba temblorosa, si cree que nuestras raíces familiares influyen en nuestra percepción del arte, incluso cuando desconocemos partes importantes de esas raíces. Elena pareció sorprendida por la pregunta, tan diferente a las técnicas y académicas que la habían precedido. «Es una pregunta interesante», respondió tras una pausa. «Creo firmemente que llevamos el arte en la sangre, en nuestro ADN cultural. A veces nos sentimos inexplicablemente atraídos por ciertas expresiones artísticas que, sin saberlo, formaron parte de nuestros antepasados». Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Por un segundo, me pareció ver un destello de reconocimiento en sus ojos, como si algo en mí le resultara familiar. Pero quizás solo era mi imaginación, mi desesperada necesidad de encontrar una conexión. Cuando la conferencia terminó, los asistentes comenzaron a dispersarse. Elena recogía sus papeles en el estrado, rodeada de algunos estudiantes que querían hacerle consultas. Carmen me dio un ligero empujón. «Ve ahora, mamá. Es tu oportunidad». Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué hasta el grupo. Esperé pacientemente a que los estudiantes se marcharan y entonces, cuando Elena estaba ya a punto de salir, me interpuse en su camino. «Disculpe, profesora Domínguez. Me gustaría hablar con usted un momento, si es posible». Elena me miró de nuevo con esa expresión de vaga familiaridad. «¿Nos conocemos?», preguntó, ajustándose las gafas. «No exactamente», respondí. Tomé aire profundamente. «Mi nombre es Lucía Méndez Sánchez. Soy hija de María del Carmen Sánchez». El efecto de mis palabras fue inmediato. Elena palideció. Sus manos dejaron caer el bolso que sostenía, desparramando su contenido por el suelo. Me agaché para ayudarla a recogerlo, y cuando nuestras manos se encontraron al alcanzar las mismas llaves, ambas nos quedamos paralizadas. «Tú eres...», comenzó Elena, pero no pudo terminar la frase. «Creo que somos hermanas», dije simplemente, «al menos por parte de madre». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Miró a su alrededor, consciente de que estábamos en un lugar público. «No podemos hablar aquí», dijo con voz temblorosa. «Vamos a mi despacho». Carmen se acercó y me tomó del brazo en señal de apoyo. Elena la miró confundida. «Ella es Carmen, mi hija», expliqué. Elena asintió, demasiado conmocionada para hablar más. Recogió sus cosas y nos guió por los pasillos de la facultad hasta un pequeño despacho en la 2ª planta. Una vez dentro, cerró la puerta y se dejó caer en su silla, observándonos como si fuéramos apariciones. «Siempre supe que existíais», dijo finalmente. «Pero mamá nos hizo jurar que nunca os buscaríamos». El despacho de Elena era pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de libros y reproducciones de cuadros clásicos. En un rincón, una foto familiar. Elena con un hombre de aspecto afable, 2 jóvenes sonrientes y un perro labrador. La familia perfecta que nunca tuve. «¿Quieres un café? ¿Agua?», ofreció, intentando recuperar la compostura. «Agua estaría bien», respondí, mientras Carmen asentía también. Elena sirvió 3 vasos con manos temblorosas. Luego se sentó frente a nosotras, examinando mi rostro como si buscara en él las respuestas a 1000 preguntas. «Te pareces a ella», dijo finalmente. «Tienes sus mismos ojos». «Tú también», respondí.
Tus gestos son idénticos a los de Ana, mi hermana. Nuestra hermana, supongo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. ¿Por dónde empezar a desentrañar 50 años de mentiras? ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Elena finalmente. Le conté todo. La enfermedad de mi padre, las revelaciones sobre la doble vida de mi madre, la decisión de venir a Sevilla. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo Elena iba asimilando la situación, pasando de la sorpresa al dolor y finalmente a una especie de resignación. Rafael y yo siempre supimos de vosotros, confesó cuando terminé mi relato. Mamá nos lo contó cuando éramos adolescentes. Nos dijo que tenía otra familia en Valencia, pero que era una etapa de su vida que había terminado. ¿Y vuestro padre? ¿Quién era? Elena suspiró profundamente. Papá era Emilio Domínguez, un empresario sevillano. Falleció hace 3 años. Ellos nunca se casaron legalmente porque mamá ya estaba casada con tu padre. Vivían juntos cuando mamá no estaba con vosotros, fingiendo una normalidad que nunca existió. ¿Y él aceptaba esa situación? ¿Compartirla con otro hombre? Estaba loco por ella. Aceptaba sus condiciones, por extrañas que fueran. Además, mamá le había hecho creer que su matrimonio con tu padre era una mera formalidad, que se mantuvieron juntos solo por vosotros. Cada revelación era como una pieza más de un rompecabezas distorsionado. Mi madre, la mujer que creía conocer tan bien, había construido 2 vidas paralelas, manipulando a todos a su alrededor para mantener su elaborada mentira. ¿Y nunca tuvisteis curiosidad por conocernos?, preguntó Carmen, rompiendo su silencio. Elena la miró con una mezcla de tristeza y culpa. Por supuesto que sí, especialmente cuando éramos más jóvenes, pero mamá nos hizo prometer que respetaríamos su decisión. Nos dijo que vosotros no sabíais de nuestra existencia y que sería cruel aparecer de repente y trastornar vuestras vidas. Cruel. La palabra escapó de mis labios con amargura. Y no fue cruel mantenernos separados. ¿No fue cruel construir toda nuestra vida familiar sobre mentiras? Elena bajó la mirada. Lo sé. Con los años, Rafael y yo discutimos muchas veces sobre si debíamos buscaros, especialmente después de que mamá muriera. Pero al final, el miedo y la costumbre nos paralizaron. ¿Rafael sabe que estamos aquí? No. Aún no he hablado con él. Elena miró su reloj. De hecho, él siempre almuerza en casa los jueves. Podríamos ir ahora, si te sientes preparada. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Estaba lista para conocer a mi otro hermano tan pronto? Miré a Carmen, buscando su opinión. Ella asintió levemente, animándome. Está bien, decidí. Vamos. Salimos de la facultad y tomamos el coche de Elena, un Seat León plateado. Durante el trayecto, intenté imaginar cómo sería este desconocido hermano. ¿Se parecería a Luis? ¿Tendría el carácter difícil de mi madre? La casa de Rafael estaba en el barrio de Los Remedios, una zona residencial acomodada. Un piso amplio en un edificio moderno, con vistas al río Guadalquivir. Al entrar, nos recibió una mujer morena de unos 50 años. Marta, esta es Lucía y su hija Carmen, presentó Elena con voz tensa. Son familia. ¿Está Rafael? Marta nos miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Nos condujo hasta un comedor luminoso donde un hombre de pelo cano leía el periódico. Al vernos entrar, levantó la vista. «Elena, no te esperaba para comer», dijo, y luego reparó en nosotras. «¿Quiénes son tus amigas?» Elena tomó aire. «Rafael, ella es Lucía, es nuestra hermana de Valencia». El rostro de Rafael pasó de la confusión al asombro, y finalmente a una emoción que no supe interpretar. Se levantó lentamente, dejando caer el periódico. «¿Lucía? ¿Realmente has venido?» Asentí, incapaz de hablar. Rafael se acercó y, sin previo aviso, me abrazó con fuerza. Un abrazo de hermano que nunca había sentido. Un abrazo que rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido desde nuestra llegada a Sevilla fluyeron libremente. Marta, claramente confundida, miró a Elena en busca de explicaciones. «Es una larga historia», dijo Elena. «Rafael, creo que es hora de que Marta también la conozca». Nos sentamos todos a la mesa mientras Marta servía un improvisado almuerzo. Entre platos de tortilla y jamón, Rafael y Elena le contaron a su esposa la historia de nuestras familias divididas.
Marta escuchaba con expresión cada vez más incrédula. ¿Me estás diciendo que tu madre tenía 2 familias al mismo tiempo?, preguntó finalmente. ¿Durante décadas? ¿Y nadie lo sabía? Los únicos que lo sabíamos éramos nosotros 2, papá, y aparentemente el padre de Lucía, respondió Rafael. Mamá era complicada. Complicada es quedarse corto, dije, encontrando mi voz. Era manipuladora y cruel. Nos hizo creer que papá nos había abandonado cuando en realidad fue ella quien destruyó nuestra familia. Rafael me miró con comprensión. A nosotros nos hizo creer que vuestro padre era un hombre violento que la maltrataba, y que por eso tenía que protegeros manteniéndoos alejados de él. ¿Y nunca lo cuestionasteis? Era nuestra madre, dijo Elena simplemente. Confiábamos en ella. Rafael se levantó y fue hasta un aparador. Sacó un viejo álbum de fotos y lo colocó sobre la mesa. Quizás quieras ver esto. Abrí el álbum con manos temblorosas. Allí estaban. Fotografías de mi madre joven, sonriente, con 2 niños pequeños que debían ser Rafael y Elena. Fotos de cumpleaños, vacaciones en la playa, momentos cotidianos. La misma mujer que aparecía en nuestros álbumes familiares en Valencia, viviendo una vida completamente diferente. Esto es... No encontraba las palabras. Surrealista, completó Carmen, pasando las páginas con fascinación. Es como si la abuela tuviera una gemela. ¿Puedo preguntar...? Comenzó Marta, dubitativa. ¿Cuándo venía aquí? ¿Cómo organizaba su tiempo entre las 2 familias? Rafael y Elena intercambiaron miradas. Papá tenía negocios en Madrid y viajaban juntos con frecuencia, explicó Rafael. Ahora entiendo que esos viajes coincidían con los periodos que pasaba en Valencia. Y cuando estaba con nosotros, añadí, decía que tenía que ir a cuidar a una tía enferma en Barcelona. A veces se ausentaba semanas enteras. El rompecabezas comenzaba a encajar. 2 agendas perfectamente coordinadas, 2 vidas paralelas, 2 familias que nunca debían encontrarse. ¿Tenéis hijos?, pregunté, mirando alrededor como si esperara que aparecieran. 2, respondió Rafael. Pablo y Sofía. Pablo vive en Londres. Es ingeniero. Sofía está terminando medicina aquí en Sevilla. Yo también tengo 2, dijo Elena. Javier y Laura. Son un poco mayores que los de Rafael. Así que hay 4 sobrinos que nunca he conocido, murmuré, intentando asimilar la magnitud de lo que había perdido. Y ellos tienen una tía y primos en Valencia que tampoco conocen, añadió Rafael. Esto va a ser un shock para todos. ¿Se lo contaréis? Por supuesto, respondió Elena sin dudar. No más secretos. Ya hemos vivido demasiado tiempo con ellos. Mientras hablábamos, Marta había preparado café. Lo sirvió junto con unos dulces típicos sevillanos. El ambiente se había vuelto extrañamente doméstico, como si fuéramos una familia normal reunida para una sobremesa. Hay algo más que deberíais saber, dijo Rafael después de un silencio, sobre la herencia de mamá, el tema que había provocado mi última discusión con Luis. Me tensé instintivamente. Ya lo sé. Nos dejó casi todo a nosotros y solo migajas a mi familia en Valencia. Rafael negó con la cabeza. No es tan simple. Mamá dividió su patrimonio de forma que pareciera que nosotros recibíamos la mayor parte, pero hay propiedades a nombre de empresas que en realidad controla una fundación familiar. ¿Qué quieres decir? Que legalmente, esas propiedades pertenecen a todos sus hijos por igual. A los 5. Tú, Luis y Ana tenéis derecho a vuestra parte, pero necesitábamos encontraros para hacerlo efectivo. La revelación me dejó sin palabras. Incluso después de muerta, mi madre seguía jugando con nosotros, tejiendo complicadas telarañas legales. No me interesa su dinero, dije finalmente. No he venido por eso. Lo sé, respondió Rafael con una sonrisa triste, pero es tuyo por derecho. Y además, hay algo simbólico en deshacer, al menos en parte, la injusticia que mamá cometió con vosotros. Carmen, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, habló de repente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué creen que la abuela hizo todo esto? ¿Qué ganaba manteniendo 2 familias separadas? Elena y Rafael intercambiaron miradas, como si hubieran discutido esta misma pregunta infinidad de veces. Control, respondió Elena finalmente. Mamá necesitaba tener el control absoluto sobre todos los aspectos de su vida. 2 familias que no se conocían entre sí le daban ese poder.
Y creo que también había algo de miedo, añadió Rafael. Miedo a perder lo que tenía en ambos lados si la verdad salía a la luz. Miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba el Guadalquivir con una luz dorada. En ese momento, sentí que algo se soltaba dentro de mí, como si un nudo que había llevado apretado durante toda mi vida comenzara por fin a deshacerse. ¿Sabes?, dije mirando a Rafael. Durante años culpé a mi padre por nuestra familia rota, y ahora descubro que tenía más hermanos de los que creía, más sobrinos, toda una vida familiar que me fue negada. Nunca es tarde, respondió él, tomando mi mano sobre la mesa. Ahora podemos intentar recuperar algo de lo perdido. Los siguientes días en Sevilla transcurrieron en una especie de torbellino emocional. Rafael organizó una cena familiar para el sábado, donde conocería a sus hijos y a los de Elena. Carmen y yo extendimos nuestra estancia en el hotel, intentando asimilar todo lo que estaba ocurriendo. ¿Has hablado con tío Luis?, me preguntó Carmen la mañana antes de la cena, mientras desayunábamos en la terraza del hotel. Sí, anoche. Está sorprendido por cómo han ido las cosas. ¿Vendrá él también? No puede ahora, tiene compromisos de trabajo, pero ha prometido venir el mes que viene, con Ana. Miré a mi hija, tan serena y madura. Había aceptado toda esta situación con una tranquilidad que yo envidiaba. ¿Cómo lo llevas tú, Carmen? Todo esto debe ser muy extraño para ti también. Ella sonrió, removiendo su café. Lo es, pero también es fascinante. De repente tengo primos nuevos, tíos que no conocía. Es como si nuestra familia se hubiera duplicado de la noche a la mañana. Multiplicado, corregí. No olvides que todos ellos tienen parejas, hijos, una gran familia española. Bromeó, como en las películas. Reí por primera vez en días. Mi hija siempre había tenido esa capacidad de encontrar luz incluso en las situaciones más oscuras. ¿Se lo has contado a Alejandro? Hemos hablado por teléfono. Está intrigadísimo. Dice que vendrá en cuanto pueda escaparse del trabajo. Esa tarde, Elena nos llevó a conocer Sevilla más a fondo. Nos mostró rincones que solo los locales conocen. Nos habló de la historia de la ciudad, de las tradiciones familiares que habían mantenido durante años. Siempre celebramos la feria de abril todos juntos, explicó mientras paseábamos por el parque de María Luisa. Tenemos una caseta familiar donde nos reunimos. El año que viene tenéis que venir. La idea de formar parte de estas nuevas tradiciones, de integrarme en esta familia que apenas comenzaba a conocer, me producía una mezcla de emoción y vértigo. Elena, pregunté de repente, ¿nunca te enfadaste con mamá por sus mentiras? ¿Por habernos mantenido separados? Ella se detuvo, pensativa. Hubo una época, cuando tenía unos 30 años, en que me rebelé. Le dije que quería conoceros, que no me parecía justo mantenernos separados. Discutimos violentamente. Amenazó con desheredarme, con cortar todo contacto conmigo. ¿Y cediste? Estaba embarazada de mi primer hijo. No quería que mi bebé naciera en medio de una guerra familiar. Así que sí, cedí, como todos lo hicimos en algún momento frente a ella. Me resultaba extrañamente reconfortante descubrir que mi madre había ejercido el mismo control férreo sobre ambas familias, que sus manipulaciones no habían sido exclusivas para nosotros. ¿Sabes? Creo que eso es lo que más me duele, confesé. No tanto las mentiras, sino el tiempo perdido. Todas las navidades, cumpleaños, momentos importantes que podríamos haber compartido. Elena asintió, con los ojos húmedos. A veces me pregunto cómo habría sido crecer con una hermana de mi edad, alguien con quien compartir secretos, ropa, peleas. ¿Cuántos años tienes exactamente? 55. Yo 51. 4 años de diferencia. Los suficientes para que hubieras sido mi hermana pequeña a la que proteger, y no tanto como para no haber sido amigas. Nos miramos, y sin mediar palabra, nos abrazamos en medio del parque. Un abrazo que llegaba con décadas de retraso, pero que sentí profundamente sanador. La cena familiar se celebró en casa de Rafael, una mesa larga en el jardín, iluminada con farolillos, llena de tapas, jamón, tortilla y vino de la tierra. Todos los sobrinos habían acudido, incluso Pablo, que voló especialmente desde Londres. 8 personas desconocidas que de repente eran mi familia. Los jóvenes rompieron el hielo rápidamente. Carmen conectó especialmente con Sofía,
la hija de Rafael que estudiaba medicina. Ambas descubrieron que compartían pasión por la fotografía y pronto estaban mostrándose mutuamente imágenes en sus teléfonos, riendo como si se conocieran de toda la vida. Rafael se sentó a mi lado durante la cena. En la intimidad de la conversación, entre el murmullo de las otras charlas, me confesó algo que no había mencionado antes. Intenté buscarte una vez, cuando tenía 25 años. Fui a Valencia sin decírselo a nadie. Le miré sorprendida. ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? En el 95. Conseguí vuestra dirección de unos papeles de mamá. Me planté frente a vuestro edificio en la calle Colón, pero no me atreví a llamar al timbre. Traté de recordar dónde estaba yo en esa época. Recién casada, probablemente, empezando mi vida con el que luego sería el padre de Carmen y Alejandro. ¿Por qué no lo hiciste? Rafael suspiró, mirando su copa de vino. Miedo, supongo. ¿Qué iba a deciros? Hola, soy vuestro hermano secreto de Sevilla. Además, mamá me había metido en la cabeza que vuestro padre era peligroso, que podría reaccionar violentamente. Mi padre jamás fue violento, dije con firmeza. Era un hombre tranquilo, honesto. Ahora entiendo por qué aceptó irse sin luchar, para protegernos de un escándalo que nos habría destrozado a todos. Lo sé. Solo empecé a dudar de la versión de mamá cuando fui mayor y comencé a detectar sus manipulaciones. La sobremesa se alargó hasta bien entrada la noche. Los más jóvenes acabaron en el salón, poniendo música y compartiendo anécdotas familiares. Los adultos permanecimos en el jardín, bajo las estrellas sevillanas, desenterrando recuerdos, buscando puntos en común. Laura, la hija mayor de Elena, se acercó en un momento dado con una idea. Tía Lucía, me resultaba extraño que me llamara así con tanta naturalidad. Estamos pensando hacer un árbol genealógico completo de la familia, con fotos y todo. ¿Podrías enviarnos imágenes de tu lado? Por supuesto. Tengo álbumes enteros en casa. Y también queremos organizar una reunión grande, en Navidad quizás, con todos, los de aquí y los de Valencia. La idea de juntar a todos los hermanos, sobrinos, nietos, en una gran celebración familiar, me emocionó profundamente. Sería como cerrar un círculo, como reparar parte del daño causado por las mentiras de mi madre. Cuando Carmen y yo volvimos al hotel esa noche, nos sentíamos extrañamente ligeras, como si hubiéramos dejado atrás un peso que ni siquiera sabíamos que cargábamos. Son buena gente, dijo Carmen, quitándose los zapatos y dejándose caer en la cama. Me cuesta creer que no los hayamos conocido antes. A mí también. Es como descubrir que te faltaba una pieza sin saber que estaba incompleto el puzzle. Al día siguiente, nuestro último en Sevilla, Rafael nos llevó a su despacho de abogados. Allí nos mostró todos los documentos relacionados con la herencia de mi madre. Como te dije, hay propiedades que legalmente os pertenecen a ti, a Luis y a Ana. En total, son 3 pisos en Madrid, 1 en Barcelona y acciones en varias empresas. Es mucho más de lo que imaginaba. Mamá era una mujer rica, aunque a vosotros os hiciera creer lo contrario. Es otra de sus manipulaciones. Firmé los papeles necesarios para iniciar los trámites. No por el dinero o las propiedades, que poco me importaban a estas alturas de mi vida, sino como un acto simbólico de justicia, de restauración de lo que nos había sido negado. Esa tarde, Elena y Rafael nos acompañaron a la estación. Los abrazos de despedida fueron emotivos, llenos de promesas de visitas próximas, llamadas regulares y una Navidad juntos. No dejaremos que pase tanto tiempo otra vez, dijo Elena, abrazándome con fuerza. Nunca más, respondí, sintiendo que, por fin, había encontrado la paz que buscaba cuando emprendí este viaje. En el tren de vuelta a Madrid, Carmen dormitaba en el asiento contiguo. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar el paisaje andaluz, pensando en todo lo ocurrido en estos últimos días vertiginosos. Saqué el diario de mi padre del bolso y lo abrí en una página al azar. Sus palabras parecían ahora cargadas de un nuevo significado. A veces pienso que el perdón no es tanto un regalo que hacemos a otros, sino a nosotros mismos. Perdonar no es olvidar, es permitirse seguir adelante sin el lastre del resentimiento. Por primera vez, entendía plenamente a qué se refería. El perdón que nunca pude darle en vida, ahora florecía dentro de mí, no solo hacia él, sino también, sorprendentemente, hacia mi madre.
No justificaba sus acciones, pero comenzaba a comprender que ella también había sido prisionera de sus propias mentiras, de su necesidad enfermiza de control. En Valencia me esperaba mi vida cotidiana, mi trabajo en el instituto, mis rutinas, pero sabía que nada sería igual. El descubrimiento de estos nuevos hermanos, sobrinos, esta familia ampliada, había cambiado para siempre mi percepción de quién era yo y de dónde venía. Pensé en mi padre, en cómo habría reaccionado a todo esto. Imaginé su sonrisa tranquila, su mano sobre la mía, diciéndome sin palabras que todo estaría bien. Que de alguna manera, este descubrimiento tardío era también parte de su legado, su último regalo, la verdad que me permitiría, finalmente, sanar. El tren avanzaba hacia Madrid, y yo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, también avanzaba hacia una versión más completa, más auténtica de mí misma. Ya no era solo Lucía Méndez, la profesora de Valencia, la hija abandonada, la madre de Carmen y Alejandro. Era también la hermana recién descubierta de Rafael y Elena, la tía de sobrinos sevillanos, parte de una familia más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Y en esa complejidad, en esa red de relaciones nuevas y antiguas, en esa historia familiar llena de secretos ahora revelados, encontraba, paradójicamente, una sencilla verdad: que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto, para redescubrir lo que se ha perdido, para volver a empezar.